Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. Este es el tercero de los vídeos que componen la guía de las ayudas, beneficios, descuentos y ventajas específicos para personas con discapacidad. En este vídeo en cuestión os vamos a hablar de empleo, tanto de empleo público, es decir, para la administración, como de empleo privado, para empresas, porque existe una normativa obligatoria que tienen que respetar tanto las administraciones como las empresas privadas a la hora de contratar a personas con discapacidad. En este vídeo te vamos a decir cuál es la legislación, cuál es la ley que se aplica tanto para empresas como para administración. Si eres discapacitado o conoces algún familiar, amigo o conocido que lo sea, presta atención al vídeo hasta el final porque empezamos ya. El empleo puede dividirse en dos grandes grupos: empleo público, es decir, el empleo de las distintas administraciones, y el empleo privado. Por descarte es todo empleo que no es público. Puede ser de una persona jurídica, es decir, de una empresa, o de un autónomo, de una persona física que te contrata a ti. Vamos a hablar primero del empleo público. Como decimos, el empleo público puede ser el mantenido por las distintas administraciones, administración del Estado, las distintas comunidades autónomas, incluidos los cabildos, consejos insulares, las diputaciones provinciales, los distintos ayuntamientos y luego pues mancomunidades, agrupaciones de municipios. En definitiva y a modo de resumen, todas las ofertas de empleo público cuyos puestos de trabajo estén retribuidos, pagados por impuestos, por dinero público. Pues bien, en las ofertas de empleo público de todas estas administraciones existe la obligación de reservar un cupo del 7% para las personas que tengan discapacidad. Y el 2% de las plazas ofertadas se reservará para personas que tengan concretamente una discapacidad intelectual. El resto, como decimos, para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Existe posibilidad también de solicitar la adaptación en el tiempo y en los medios para la realización de las oposiciones de las distintas pruebas de los exámenes que componen cada una de la fase de selección de estas plazas. Las personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33% están exentas del pago de la tasa de los derechos de examen en las pruebas selectivas convocadas por la Administración Pública Estatal. Se celebran las mismas pruebas intelectuales que los restos de aspirantes, de los opositores, pero existe una diferencia, y es que además de adaptar las sillas, las mesas, etcétera, pues también hay una exención, es decir, no tendrán que pagar nada de derechos de examen. Según la Ley de Tasas y Precios Públicos de cada comunidad autónoma o las ordenanzas fiscales de los distintos municipios o diputaciones provinciales, cabildos, consejos, etc., puede estar contemplada esta exención de tasas de examen para empleo público a personas con discapacidad, como decimos, que tengan un grado igual o superior al 33%. Pero vamos a abundar un poco más y vamos a ver la legislación, la normativa. Esta normativa se regula en el Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. En la descripción del vídeo y en el comentario fijado os vamos a dejar el enlace de este Real Decreto, pero por hablar un poco por encima, pues se dice que cupo de reserva de plazas tienen las distintas administraciones para personas que tengan discapacidad, que ya lo hemos resumido al principio. Después se habla del ámbito territorial, de cuáles son las convocatorias que reservan plazas para personas con discapacidad, las personas con turno independiente,
promoción interna, porque hay dos tipos. Una es de acceso libre, donde van personas, entre comillas, de la calle a acceder a esos puestos de trabajo, y luego están personas que están trabajando ya dentro de esa administración, pero se convocan plazas de una categoría superior y hay un cupo de reserva también para personas que quieran acceder. Se habla en el capítulo 3 de cómo se tienen que celebrar los procesos selectivos, que ya hemos dicho que hay que adaptar en tiempo, forma y lugar esas plazas cuyo acceso tienen las personas con discapacidad para adaptarlas a las mismas, cómo son esas adjudicaciones de puestos de trabajo y una vez ya quien haya aprobado, cómo hay que adaptar ese puesto de trabajo para la persona que haya aprobado y que tenga discapacidad. Además de otras medidas como es la formación, la colaboración y cooperación con otras entidades, administraciones, etcétera, etcétera. Ya decimos que en el comentario fijado y en la descripción del vídeo os vamos a dejar el enlace de esta normativa, de este Real Decreto. Vamos a hablar ahora de empleo privado, que por descarte es todo aquel que no es público, es decir, el que no trabaje en una administración, bien sea para una persona física o para una persona jurídica o para una sociedad. Persona jurídica es una empresa con un CIF, en fin, lo que no es empleo público es empleo privado. Decir a modo de resumen, aunque ahora vamos a verlo con un poquito más de detalle, que las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores están obligadas a que al menos el 2% sean trabajadores con discapacidad. En relación a estas empresas que contraten a personas con discapacidad, existen bonificaciones en las cotizaciones a la seguridad social, es decir, lo que pagan las empresas a la seguridad social, para emplear a trabajadores con discapacidad, tanto para trabajadores que estén empleados por cuenta ajena como los autónomos. La norma que regula esta materia en el ámbito privado se publicó el 3 de diciembre de 2013 en el Boletín Oficial del Estado. Forma parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y es el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. También os vamos a dejar en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo el enlace para quien quiera verlo con detenimiento. Pero nos vamos a centrar en el artículo 42 de este Real Decreto Legislativo. El artículo 42 se titula Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Las empresas públicas y privadas, bueno, en este punto, antes por resumir hemos dicho que hay dos tipos de empleo, empleo público de las administraciones y empleo privado. ¿Qué es esto entonces que pone empresas públicas? Pues que hay determinadas empresas que están pagadas con dinero público. Un ejemplo claro son los consorcios para extinción de incendio o los organismos autónomos, en fin, son empresas que tienen el carácter de públicas. Pues bien, pues para estas empresas públicas y para las empresas en general privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores, estarán obligadas a que de entre ellos al menos el 2% sean trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de las empresas correspondientes, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si un consorcio de extinción de incendio tiene 5 puestos de trabajo y son 100 empleados, pues tiene que haber al menos 4 que sean personas con discapacidad. Igualmente se entenderá que están incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas en virtud de los contratos de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal. Es decir, pueden ser también trabajadores que vengan de otras subcontratas, por llamarlo así, como ocurre con las empresas de trabajo temporal que ceden trabajadores a estas empresas o bien públicas o privadas. Antes de pasar a lo siguiente, te decimos que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción
que se llama Pensión de Incapacidad-Discapacidad. Una lista de reproducción es un conjunto de vídeos que informan de una misma temática, en este caso de pensionistas de incapacidad o discapacidad. Por ejemplo, cómo hay que pedir una pensión de incapacidad, qué pasos hay que seguir, qué enfermedades pueden cobrar una pensión por esta circunstancia, quién tiene derecho a una incapacidad, qué importes tiene para el año 2023 las pensiones de incapacidad, etcétera, etcétera. Os invitamos a que os paséis por esta lista de reproducción para comprobar a ver si hay algún vídeo que sea de vuestro interés o alguna información de la que no tengáis conocimiento. Atentos al siguiente vídeo porque vamos a hablar de educación y de vivienda. ¿Qué medidas hay específicamente destinadas para personas con discapacidad? Si este contenido te ha gustado, te parece interesante y nos quieres apoyar, le puedes dar un like al vídeo. Y si todavía no lo estás, te puedes suscribir al canal, Gestiones Fáciles, pinchando en nuestro logotipo que aparece abajo a la derecha. También puedes pinchar en la campana para que YouTube te avise de cuando publicamos el siguiente vídeo. Todo esto es completamente gratuito. Sin más, aprovechamos para desearte lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.